Hola amigos, llegamos a nuestro siguiente video para explicar lo que son columnas calculadas y funciones DAX. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que DAX en su traducción, en Data Analysis Expression, significa expresión o funciones o expresiones de análisis de datos. Para que lo podamos entender, vamos a buscar la equivalencia con las fórmulas en Excel. Los DAX son expresiones que lo que hacen es hacer operaciones sencillas, suma, divisiones, etc. Pero también pueden hacerse operaciones complejas usando determinadas funciones si es que se requiere. No siempre es necesario realizar DAX. ¿Por qué? Porque el Power BI es automático, o sea, genera operaciones o también que se llaman medidas, entre las cuales tenemos dos tipos: las implícitas, que resultan cuando nosotros arrastramos un campo y hace la operación básica. Por ejemplo, si nosotros queremos ventas, ¿no?, como ya las hemos visto en algún momento, y jalamos a los clientes y jalamos las ventas, inmediatamente la máquina por defecto tomará una medida implícita que es una suma. Una medida explícita es cuando nosotros la generamos utilizando un DAX. Ahora, para crear un DAX también es importante conocer la diferencia en hacerlo de dos maneras: o creo una nueva medida o creo una nueva columna. Una nueva columna la entendemos porque comúnmente es como si agregáramos una columna al Excel, igualito, ¿no? Y en el caso de si usamos tablas dinámicas es cuando yo digo campos calculados y agrego una columna. En cambio, una nueva medida es cuando nosotros queremos ya en la misma tabla crear una expresión. Por ejemplo, si hemos usado en algún momento Power Pivot de Excel y queríamos usarlo para crear nuestros indicadores, nuestros KPIs, podemos hacerlos usando nuevas medidas. En algún momento vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a poder diferenciar uno de otro. Si queremos adelantar y queremos comparar, por ejemplo, si yo quiero conocer el número de elementos restantes entre lo vendido y lo que había inicialmente, o sea, yo hago esto, ¿cierto? 10 menos 4, 10 menos 3 y 5 menos 3, esta sería una operación. Entonces, el total restante, nos preguntamos, ¿sumaría cada una de las restas o restaría los totales? Bueno, si estamos en una nueva columna, la operación se hace en cada fila. Así que la sumatoria está implícita cuando se hace el jalar la operación. Ya vemos que tenemos la opción de hacer el cálculo. Si ustedes recuerdan, en un video anterior, cuando queríamos mostrar el año, la máquina lo había puesto sumándolo. Nosotros le dijimos no lo calcules porque el año no se suma. En cambio aquí, la operación, después de haber realizado la sumatoria de todas las filas, se puede hacer si es que yo hago una medida. O sea, la medida no forma parte de los campos, a pesar de que aparecen allí, ya lo vamos a ver, pero no forman parte de ellos a la hora de hacer la expresión en la tabla, ¿no?, correspondiente. Si queremos conocer, por ejemplo, el porcentaje de ventas entre lo vendido y lo que había, obviamente, ¿cómo sería calculando el porcentaje total? O sea, si lo hacemos a nivel de nueva columna, primero divide cada fila y después la suma, entonces esto no sería correcto. Pero si lo hacemos como nueva medida, sí sería correcto, porque primero suma todas las filas y después divide el total. Así que en algún momento, si queremos manejar indicadores, es es mucho mejor usar medidas que usar nuevas columnas. Aquí, de alguna manera, tomamos algunas consideraciones. Cuando usamos nuevas columnas, en la mayoría de los casos, al crear una nueva columna, porque queremos hacer una operación o cálculo, no es recomendable, dice. Las nuevas columnas son generalmente para agregar un dato estático. Por ejemplo, yo puedo extraer de un campo un dato o puedo querer concatenar campos para crear unas llaves únicas, porque ya nos hemos dado cuenta que la relación entre dos tablas se da siempre a nivel de un solo campo,
¿Qué pasaría si yo tengo dos campos como llaves, como reglas de llave o como llaves de registro? En ese caso, tendría que concatenar esos campos y creo mi clave única. En cambio, las nuevas medidas son recomendables mayormente para operaciones o cálculos que puedan ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones, ¿no? Y esa es la intención. Si yo jalo, por ejemplo, y tengo una visualización y quiero crear allí una medida, como si agregara una columna, lo puedo hacer usando precisamente el mecanismo de funciones DAX. Entonces hay dos cálculos principales que se pueden crear mediante DAX, las columnas calculadas y las medidas calculadas. Entonces, antes de adentrarnos a través del ejemplo o a través de varios ejemplos en la creación de estos tipos, es necesario entender la sintaxis, ¿no? La forma correcta de escribir una función DAX. Si se va a crear una nueva columna o medida, es importante conocer el formato de los nombres de la tabla. O sea, siempre es necesario saber de qué tabla estoy usando el campo o el nombre de la columna. Si hay espacios en el nombre de la tabla, como podemos mirarlo en esta parte, es obligatorio usar comillas. Si es que hubieran nombres compuestos, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos mirando aquí, ¿cierto? Es obligatorio comillas para que la máquina no confunda que se trata de un solo campo. Si el nombre de la tabla no tiene espacios, omitimos las comillas simples, por lo que la sintaxis es de esta manera. O sea, si fuéramos a tener nombres compuestos, así como este que ven aquí, hay que usar la comilla simple. Y si no, no es necesario. Entonces, la siguiente imagen que ven acá muestra una fórmula. Entonces, en el momento que ustedes empiezan a escribir el nombre de la tabla, la máquina hace un browser, donde muestra qué campos forman parte de esa tabla. Entonces, nosotros podemos ayudarnos a través de ese browser y escogerlo o darle doble clic sobre ese nombre correspondiente. Si alguien ha usado el Power Pivot, seguramente verá que allí es un poco más práctico hacerlo. Aquí sí hay que tener algunos cuidados, pero ya lo veremos en los ejemplos correspondientes. Sin embargo, si vamos a crear columnas calculadas, las columnas calculadas son útiles cuando yo quiero, por ejemplo, segmentar, ¿no? ¿Recuerdan? Yo puedo poner año, solamente el año. Entonces puedo filtrar por el año. O puedo segmentar por el año. O si quiero realizar un cálculo, ¿recuerdan? Cuando podemos multiplicar, por ejemplo, dos columnas. Puedo crear columnas calculadas en Power BI seleccionando una nueva columna. ¿Y qué hace la computadora? Simplemente nosotros nos dirigimos acá, ¿ok? Donde ustedes están mirando el icono. Entonces ponemos nueva columna, puede estar aquí en inglés, pero puede estar en castellano, y es mejor estar en esta vista de datos en lugar de estar en la vista informe o relaciones. Eso lo recomiendan los autores, ya que puede ver la nueva columna creada y la barra de fórmulas se rellena y está lista para la fórmula DAX. O sea, ¿qué hacemos? Seleccionamos en el botón nueva columna, la barra de fórmulas se rellena con un nombre por defecto y pone el operador igual. Y la nueva columna aparece en la cuadrícula de datos, como vamos a verlo en esta imagen. Pero nosotros podemos, por ejemplo, aquí hacer dos cosas. Escribimos la fórmula, lo que tenemos que hacer aquí, y luego cambiamos el nombre, o inmediatamente aquí aprovechamos y cambiamos el nombre. Entonces ponemos el nombre que va a llevar. No olviden que si hay un espacio en blanco tendríamos que usar guión bajo, igual como se respete en la sintaxis que se usa en cualquier otro lenguaje. Y los elementos necesarios para que la columna calculada funcione es que deben tener un nuevo nombre, y si no, la máquina lo pone,
y al menos una función o una expresión. Puede ser un valor constante también. Si hace referencia a una tabla o columna en la fórmula, ya no es necesario especificar una fila, porque Power BI, ¿qué hace? Calcula la columna de la fila actual en cada cálculo que hacemos. O sea, no necesitamos hacerlo fila por fila, ¿no? Esto funciona igual como funciona en Excel cuando creamos tablas de tablas, ¿ok? En cambio, en la creación de medidas calculadas, se dice que se puede usar para calcular, por ejemplo, porcentajes, proporciones, KPIs, por ejemplo, o bien si necesitamos realizar agregaciones complejas, ¿no? Para crear una medida usando una fórmula DAX, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí donde dice modelamiento y decimos nueva medida, ¿no? Bueno, si estamos en inglés, está este botón de New View. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Se muestra, entonces vamos a agregar una nueva medida. Si alguien ha usado Power Pivot en Excel, es precisamente eso, insertar una nueva medida. Y con medidas aparece un nuevo icono. Aquí está el nombre de la medida y ustedes pueden ponerle un nombre, aprovechar ahí para ponerle un nombre. ¿Ya? ¿Dónde aparece eso? En la barra de fórmulas. Y se rellena y los elementos mínimos son el nuevo nombre y por lo menos una función o una expresión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un parámetro, por ejemplo, ventas, y tenemos el parámetro de ventas, digamos, hasta dónde tenemos que llegar. Entonces yo le digo, muy bien, yo quiero vender $1000. Y si Juan vendió 500 de 1000, por ejemplo. Entonces yo puedo crear una medida en ese estilo. Entonces, si ya entendimos que podemos crear columnas y podemos hacer medidas usando funciones DAX, entonces entendamos algunas funciones DAX. Con DAX hay muchas funciones disponibles, ¿ya? Pero podemos agregarlas en categorías, por ejemplo, las funciones de agregación, de recuento, lógicas, de información, de texto y de fecha. Y como lo mencionamos aquí, es similar a Excel. Porque al escribir la fórmula en la barra de fórmulas, ¿qué hace? Aparece una lista de funciones disponibles para ayudarnos a escribir la función. Y podemos usar las teclas de arriba abajo para resaltar cualquiera de las funciones disponibles. Ahí hay una breve descripción y eso nos ayuda evidentemente para escoger. Si estamos buscando a veces qué función usar, pues el Power BI hace eso en el browser. El Power BI muestra las funciones que coinciden con las primeras letras, ¿no? Así que si escribimos S, aparece las letras o las funciones, que empiezan con S. Y si escribo SU, aparece en la lista de las funciones que contienen esa secuencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos mirando. Si yo escribo SU, ya me están apareciendo todas las que tienen esa opción SU. Y aquí dice, retorna la suma de una expresión evaluada, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es fácil experimentar. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que el browser nos ayuda a usar la función. Así que de esta forma, buscar cada una de las funciones que se encuentran disponibles en el Power BI es sencillo. Solamente tenemos que empezar a escribir y el Power BI nos va a ayudar. Ahora que ya sabemos cómo usar y cómo obtener, veamos las categorías. Por ejemplo, si hablamos de agregación, DAX tiene funciones como sum, suma, promedio, mínimo, máximo, SumX, son funciones especiales. Estas funciones solo pueden utilizarse con columnas numéricas, ¿cierto? Y claro, solo pueden agregar una columna a la vez. Pero las funciones de agregación que terminan con X, como la que estamos mirando aquí, pueden trabajar con varias columnas, ¿ok?
Eso en algún momento vamos a tener que usarlo en un ejemplo específico. Estas funciones recorren en iteración la tabla y evalúan la expresión de cada fila. ¿Ya? Eso lo veremos más adelante. Funciones de recuento, como su nombre lo dice, cuentan, count, ¿no? Cuenta numéricos, count a textos, cuenta blancos, cuenta filas, cuenta valores distintos. Estas funciones cuentan elementos diferentes como valores distintos, valores no vacíos y filas de tabla. ¿Okay? También tenemos funciones lógicas muy usadas, ¿no? Que son las funciones que le dan el nivel potencial en un trabajo de inteligencia de negocios. Tenemos la función AND, OR, NOT, if error. Y o no, si y si hay error, ¿no? También se pueden expresar esas funciones usando operadores. Por ejemplo, AND se puede escribir y en lugar de usar AND ponemos doble ampersand, ¿no? Podemos usar operadores cuando necesitamos más de dos condiciones. Entonces, para no estarlo escribiendo, es mejor escribirlo usando la función. Pero cuando no es tan problema con la legibilidad, no hay problema. Ya es cuestión de cada quien cuando está acostumbrado a usar funciones lógicas. Hay funciones de información, nos informan si hay blancos, si hay números, si hay textos, si no hay textos y si también hay error, ¿no? Son funciones de carácter true-false, o sea, booleanas, ¿no? Si nos dice si es verdad o no hay verdad, si es blanco o no es blanco, ¿no? Las funciones de texto que se usan mucho, que son las que concatenan, esta es muy usada para, por ejemplo, hacer lo que les comentaba hace un momento. A veces es necesario tener más de un campo como parte de la clave y no lo tenemos porque el Power BI no nos admite eso. Bueno, creamos un campo y concatenamos. De esa manera juntamos dos o tres campos y creamos un campo concatenado. Podemos reemplazar, buscar, mayúsculas, podemos fijar. O sea, estas funciones de texto funcionan de manera muy similar al Excel, ¿ya? Las que tienen obviamente el mismo nombre, por lo que si está familiarizado, entonces no vamos a tener problemas ahí. Y si no, en todo caso, como el browser nos permite experimentar, lo podemos probar. Siempre hay que experimentar con estas funciones. Es la única forma de aprender, porque ustedes van a ver que en los ejemplos que podemos visualizar o utilizar, no todos pues van a usar todas las funciones que se requieren. Y tenemos también las funciones de fecha, ¿no? Como dates, hours, now, month, which day, ¿no? Aunque estas funciones son útiles y extraen información, no se aplican a la inteligencia de tiempo. Sin embargo, podemos hacer una simulación precisamente para ese tipo de trabajo. O sea, todo es posible dentro de la lógica que podemos implementar en el uso de las computadoras. Bien, entonces usaremos un ejemplo que nos permita entender esto de columnas calculadas y funciones DAX. Y lo veremos a continuación. Muy bien, usaremos ahora un ejemplo de un archivo que ya hemos usado antes. Cuando explicábamos las relaciones, lo vamos a volver a hacer, como que recordamos lo importante que es relacionar, pero en esta oportunidad vamos a empezar a crear algunas columnas y agregadas y podemos mirarlo acá. Vamos a tomar este archivo de Excel, lo jalamos, ya está cargando. Para ver, de allí escogemos las tablas, que en este caso es clientes, vendedores y ventas, ¿no? Cargamos, esperamos que se procesen las consultas. Listo, ahí está cargando ya al Power BI. Esperamos unos minutos
para que esta carga se haga directamente al entorno. Bien, señores, ahí tenemos. Ahora nos vamos a asegurar de hacer las conexiones. Aquí está CodeClear, lo cual está bien. Nos falta coger vendedor con vendedor, ¿no? Como ya lo hicimos en otro momento, ya esta cosa es mucho más sencilla, ¿verdad? Ok, ya está. Pero vamos a hacer ahora y aprovechar para precisamente tomar esta información que habíamos hablado. Por ejemplo, en ventas nosotros tenemos la fecha, ¿no? Y quiero que en este momento podamos agregarle, por ejemplo, un campo que tome el año y otro que tome, por ejemplo, el mes, ¿no? De esta fecha. Así que lo vamos a hacer tomando, aquí dice nueva columna. Entonces, al poner la nueva columna, como ven, la máquina ya le pone aquí el nombre, así que nosotros vamos a ponerle año, ¿cierto? Y usamos la función year para tomar de esta tabla el año. Como esta es la tabla ventas, yo puedo poner ventas y obviamente aquí aparecen todos los campos de ventas. En este caso me interesa fecha. Así que le doy enter y como ven la máquina inmediatamente me cambió el nombre de la columna y ha extraído el año. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Hacemos lo mismo para agregar otra columna y esta vez vamos a ponerle día o perdón, mes, ¿no? Mes. Quedamos que va a llamarse mes. Entonces ponemos mes y acá usamos month de ventas igualito de la fecha. ¿No? Y como ven es sumamente rápido ya, y esto no afecta a nuestra relación correspondiente. Ahora podemos usar de repente otra función más y tal vez lo empleemos en algún momento. Ya, vamos a crear una columna más y esta columna se va a llamar día de la semana, ¿no? Para saber día, semana. Como ven, yo no estoy dejando espacios en blanco y si voy a dejarlo, entonces tengo que usar guión bajo, día, semana y pongo la función weekday, ¿no? Y como ven ahí me retorna un número del 1 al 7 para identificar el día de la semana, ¿de acuerdo? Entonces como nosotros podemos empezar el lunes, para nosotros el lunes es el número 2, así que vamos a poner aquí de esta fecha, ¿ve? Por ejemplo, recuerdo, les dije hace un momento que a veces por costumbre, yo lo tengo por ejemplo, uso día semana. Le he dado en doble clic sobre fecha, ¿no? Y yo no quería eso, así que en realidad aquí tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, mi tablet ventas debía hacerlo así, ¿ok? Bien. Pero esto es un parámetro, ¿no? Me falta entonces el otro parámetro, el tipo. Ya sabemos que 1 es domingo, o sea, 2 será sábado y así que llegue hasta sábado, que es 7. Si yo quiero que el día de la semana para mí sea lunes, entonces debo poner 2 para que cuando sea lunes la máquina le ponga el dato correspondiente. Ya está. Entonces ya tenemos, si nosotros podemos mirar, aquí aparece el día de la semana, ¿no? Entonces significa entonces que para mí 29 de agosto es lunes, ¿ok? Siempre empieza desde el valor que yo le he indicado que lo haga. Si para mí lunes es 1
y sábado es 6. Así que esta fecha 9 de abril es 6. Listo, ya tenemos entonces nuestras tablas ahora solo con campos calculados, ¿no? En algún momento tendríamos que usar la medida, ya vamos a verlo cómo hacemos eso. Y de esa manera podemos hacer algo como esto. Vamos a hacer rápidamente una información. Acá tenemos, miren, las ventas, los vendedores, los clientes. Entonces podemos hacer varias cositas aquí interesantes. Vamos primero a poner un gráfico. Vamos a poner un gráfico de este tipo. Agrandamos un poquito. Y acá en el eje voy a poner el nombre del vendedor, ¿cierto? Entonces voy a jalar el nombre vendedor y en valores pongo la venta. Como está conectado, ponemos el total de la venta. Listo, entonces ya tenemos aquí la venta por vendedor, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos, y ahora claro, ya podemos, como lo que hemos practicado antes, podríamos agregar, y así que aquí vamos a agregar una segmentación. Sacamos esto, segmentamos, y aquí vamos a agregarlo, vamos a crear varias segmentaciones en lo posible, si fuera posible acá. Para no hacerlo muy largo, y jalamos, vamos a segmentar por ejemplo por año, ¿ya? Y le cambiamos la presentación tipo lista, como ya lo habíamos mencionado. Estamos, y este es el año. Copiamos y pegamos acá para no demorar mucho. Control C y Control V. Estamos. Pero en esta oportunidad no vamos a hacerlo con el año, sino lo vamos a hacer con el mes. ¿Dónde estás? Acá está el mes. ¿Ya? Puede ser con el número de mes también, eso ya es cuestión de gustos. Pues creo que vamos a cambiarlo de posición. Acá iría año y acá iría mes. Listo. Claro, vamos a señalar todos los años para que aparezca ahí completo. Y luego podemos hacer Control C, Control V. Para acá, y ahora probablemente tengamos la necesidad de poner días de la semana. ¿Okay? Sacamos mes, días de la semana. Ok. De esa manera los domingos seguramente habrá muy pocas ventas. Los lunes, y exacto, y ahí ya estamos filtrando. Ya está, ya tenemos una información bastante interesante. Listo, vamos a agrandar un poquito acá. Se me ocurre que ahora que ya tenemos la ventaja de manejar las ventas, por ejemplo, podemos de repente, en algún momento, cuando uno tiene un dashboard y lo presenta en la pantalla, no sabemos si ese dashboard fue actualizado o no, ¿no? Podríamos decir, supongamos que yo lo presento y está con la fecha de ayer, quiere decir que hoy tendríamos que actualizarlo, pero ¿cómo saber si eso ocurre? Entonces podemos hacer algo más. Por ejemplo, aquí en ventas vamos a agregar una columna, y a esa columna le vamos a llamar
fecha hoy. Claro, esto podría parecer no muy útil, pero lo vamos a hacer precisamente usando la función now. Exacto, y la función now no tiene argumentos. Así que le damos enter, ya está, fecha hoy. ¿Por qué lo hacemos esto? Hoy día estamos 8 de junio, como ven aquí, está 8 de junio. Y esa es la intención. Ahora sí nos vamos al gráfico. Buscamos una tarjeta. Ya está, acá, una tarjeta. Y vamos a jalar la fecha de hoy, ¿no? Este fue la fecha hoy. Lo llevamos al dato directamente y ahí tenemos la fecha de hoy, con minutos y con segundos. De esa manera sabemos que a las 11:27:33, que es justamente en este momento, ya no necesitamos, en el caso de etiqueta, lo desactivamos y ya está. Y bueno, cambiamos un poquito el tamaño probablemente del dato, o alargamos esto, ya va a depender. Ahí está mejor. Listo, de esa manera que ya sabemos que esta fecha, toda esta información está actualizada hasta el 8 de junio de 2020 a las 11:27:33. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a tomar a los vendedores. No, ya lo tomamos a los vendedores. Ahora tomemos a los clientes y lo podemos hacer en una tabla. Sí, en una tabla. Pero vamos a aprovechar y vamos a poner aquí una tabla de este tipo, que es una matriz. Es como si fuese en Excel una tabla dinámica. Bien, entonces agregamos en las filas, vamos a poner, podemos poner a los vendedores, ¿por qué no? Después hacemos algo con unos clientes. Si ustedes ven aquí hay un nivel de venta, vamos a aprovechar eso. Filas, listo. En la columna ponemos la venta. A ver. No necesitamos columna, valores, sí. En los valores, sí. Vamos a las ventas. Tomemos las ventas. El total. Va a ser lo mismo que está al otro lado. Ya. Pero también necesitamos, bueno, aquí en columna no va, ahí sí. Necesitamos, miren, eso es lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, si nosotros clicamos aquí, ven, por defecto está suma, promedio, ¿no? Si vamos a hacerlo primero así. Por ejemplo, yo puedo representar el promedio de venta. Puedo también mostrarlo como un porcentaje, ¿no? Para ver ahí. Y puedo hacer que se ordene por el total. Ya está. Y entonces tenemos una información más o menos como la que se muestra. Ya, esto es por lo que está en blanco. Porque, bueno, eso puede haber un error de data, pero eso por ahora no importa, pues es un ejemplo. Entonces ya tenemos aquí un valor, ¿no? O sea, a eso nos referíamos, que podemos presentar este valor de esa manera. O simplemente ningún cálculo y lo presentamos como suma. Igual le pedimos que lo ordene por el total. Ya está. Y tenemos aquí la misma información que está acá. ¿Ok? Pero en este momento, si ustedes miran, aquí hay un nivel de venta. Así que yo voy a poner ese nivel de venta. Y lo está contando, le decimos que lo sume. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Rodríguez Calderón debió tener 200
8.000 de venta y solo tiene 21.000. Claro, estamos generalizando. Vamos a tomar un año, ¿no? Por ejemplo, el año 2017 o 2016, que parece tener más información. Ahí está. Entonces aquí se puede rápidamente mirar que se pidió un nivel de venta de 2018, en el 2018, este es por año, y estamos en 7.000 o 7 millones, se pasó, ¿no? Pero puede darse el caso por aquí de que alguno de ellos no haya logrado, pero bueno, vamos a suponer, no importa, si nos pasamos del 100%, pues en buena hora. Entonces, es aquí donde entra a tallar la necesidad de usar una nueva medida. Entonces vamos aquí al modelado, ¿no? Y creamos una nueva medida, ¿cierto? La nueva medida la vamos a llamar, por ejemplo, vamos a ponerle como nombre avance. ¿Ok? Avance. ¿Y qué vamos a hacer en el avance? Vamos a tomar de ventas, no de ventas, sí, de la tabla ventas. Vamos a tomar entonces de ventas, me interesa el total, que ya lo tenemos aquí, y lo dividimos entre la suma en vendedores que tenemos el nivel de venta, ¿ok? Y esto por 100. Está. Este proceso, listo. Con esto nos está dando una idea de la operación. Ahora, ya, vamos a incorporarlo, ese nuevo valor, aquí. Esa es una medida, ¿ok? Eso es. Y ahora ya tenemos el nivel de avance. Entonces tenemos una información que, claro, ya después podemos arreglar sobre título y lo demás, ¿no? Dentro de un momento lo podemos hacer, pero ya lo tenemos. Entonces ya tenemos aquí por día de semana, por mes y por año. Por ejemplo, quiero ver lo que pasó en el año 2012. Entonces inmediatamente la información salta aquí. Infinito significa porque no ha habido venta, pues, de espacio en blanco, que es un error. Y donde no tiene que calcular, no se puede calcular porque no hubo venta, ¿no? Acá es un error de data. Pero tenemos la posibilidad de ver alguna información más correcta, como la que aparece allí, ¿cierto? Incluso podemos tomar algunos meses del año, de ese año, podemos poner solamente algunos días de ese mes, ¿no? Por ejemplo, el 2, el 3 y el 4 de los meses de abril, marzo y abril, ¿no? Y esta información se adecua inmediatamente en todo el formato. Supongamos que hubiera necesidad de actualizar, observen, ahorita ya son las 23:41 y aquí eran las 11:39, entonces cuando actualicemos la data, inmediatamente lo que hace es cambiar la fecha y entonces ya tenemos un formato actualizado de la data que acabamos de hacer. Entonces espero que con este ejemplo se haya podido ver la diferencia que hay entre una columna calculada, una nueva columna, y entre lo que es obtener una medida que no sea implícita, ¿no? En este caso se ha calculado, por ejemplo, claro, Rodríguez Calderón ya está en 336% de avance. Y eso nos permite darle algunos agregados. Por ejemplo, vamos al nivel de avance acá
y aquí dice formato condicional, por ejemplo. Podemos poner dentro del formato condicional, podemos poner una barra de datos o podemos usar iconos. En ese caso cambiamos aquí, aparece en porcentaje, lo cambiamos como número y establecemos los rangos. Por ejemplo, si es mayor que 100 y es menor o igual que 500, asumiendo que nadie va a pasar de 500, el color es verde, ¿no? Podríamos aumentarle de repente a 600 si hubiera el caso de que alguien llegue a más de ese porcentaje. Si de números, ¿no? Estamos hablando, en realidad es un porcentaje, pero como nosotros hemos multiplicado por 100 ya lo tenemos como valor. Y si es mayor o igual que 90, pero menor que 100, entonces ámbar. Y si es mayor que 0, pero menor que 90, entonces esa, ¿no? Y cuando tuviéramos un semáforo negativo, cambiamos aquí simplemente la ubicación, ¿ya? Dependiendo de aquí lo ven, inversión, y se acabó, ¿ok? Porque hay semáforos negativos. Si hablamos, por ejemplo, de satisfacción del cliente, queremos positivo, pero si hablamos de porcentaje de rechazos, tenemos que ser con indicadores negativos. ¿Listo? Entonces lo que queda aquí es simplemente aceptar, ¿no? Y ahora ya tenemos la información. Por ejemplo, vamos a poner primero de nada y luego lo podemos analizar completamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el año 2016 aquí no aparecen, ¿ven? Porque ya estamos pasando del valor. Entonces fácil, acá por razones de data, ¿no? Porque hemos puesto valores bastante exagerados, ¿no? Vamos a poner el mes 1, el mes enero, febrero y marzo, y ahí la cosa va saliendo. Como ven, está en 937, o sea, estamos pensando en más de 1000% de crecimiento, porque claro, estamos poniendo una data bastante grande y los niveles de venta son bajos. Bueno, entonces podemos arreglar la cosa aquí. De repente, aquí en el avance, en el formato condicional de los iconos, podemos darle un mayor margen, ¿no? 1500. Ya está, y de esa manera no corremos el riesgo. Y podemos mirar, por ejemplo, solamente los días lunes, martes y miércoles. ¿No? Entonces ahí van apareciendo los iconos, ¿no? De repente borramos los días de la semana y queremos ver todo lo que pasó en el año 2014. Aquí no hubieron ventas porque estos vendedores no vendían en ese momento. O acá otro caso, podemos considerar todos los meses del año. Aquí miren, está pasando los 3000. Bueno, como es un ejemplo y no lo habíamos previsto de esta manera, podemos hacerlo así. Entonces, no interesa porque finalmente podemos cambiar el máximo valor. Aquí es importante esto, no se va a dar caso de lo que están mirando porque hemos puesto muy bajos los niveles, ¿no? 5000 de repente, ¿no? Y hasta ahí, con eso solucionamos el problema. Bien, aquí por ejemplo podemos decir que en el 2015 todos los vendedores alcanzaron el nivel de venta, lo que no necesariamente ocurre todos los años, ¿no? Aquí recién empezaba la empresa, en el 2017, que no tiene todos los meses, todavía, por ejemplo, la oficina está muy bajo, Vidal también, Arias igual, ¿no? Entonces, para eso sirven los KPIs, que haremos una clase especial sobre eso más adelante, pero era necesario porque teníamos que aclarar lo que es una medida. Entonces ya pueden ustedes observar que las medidas forman parte del contexto de un dashboard y que son importantes precisamente como para este caso manejar indicadores claves de gestión. Bien, en otro momento veremos algunos avances más. A ver, ¿qué nos sigue? Sigue realizar aplicaciones mediante el desarrollo de casos. Aquí vamos a ver si juntamos todo lo que hemos hecho hasta este momento, relacionar, visualizar, hacer columnas calculadas, hacer medidas, ¿no? Y aplicarlas dentro del dashboard, y podemos usar uno que otro ejemplo para ello, aunque más adelante
veremos en más detalle algunos de estos elementos que por ahora lo hemos tocado de una manera muy genérica. Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.